A Cristo se le llamará el Cordero de Dios. Ellos recordarían este acontecimiento que constantemente ellos tenían en sus celebraciones, la Pascua. Y ahora Él dice, esta es la Pascua ahora en mi nombre. Yo soy ese Cordero. De tal manera que todo el que crea en mí y sea limpiado, purificado con esa sangre, tal como aquella sangre que fue puesta en aquellos dinteles, será salvo y no será condenado. Por eso dice, todo aquel que cree no tendrá condenación. Todo es una enseñanza programada, ordenada por Dios, donde en ese momento que fue enseñada allí a los judíos era de manera literal. Se comían aquel, como vamos a estar mirando, aquel cordero literalmente, significando ¿qué cosa? Que ellos se apropiaban porque solamente de ese libertador lo tenían en ellos, dependían de ese cordero, dando gracias por la provisión de ese cordero, porque sin ese cordero y su derramamiento de sangre no tendrían ellos la bendición que tuvieron de que su familia no fuera destruida. Por un momento imaginémonos que ellos no tuvieran cordero y aún queriéndolo no tenían el cordero. Dios facilitó que todos tuvieran ese cordero a la disposición. Al igual que hoy, ese cordero de Dios está a la disposición de todo aquel que quiere creer. Está el cordero de Dios. Luego más tarde dice con hierbas amargas y todo, tenía ese mismo propósito de recordar de la amargura que pasaron cuando eran esclavos. Todo está tipificado y enseñado claramente para ilustrarnos a nosotros cuál es la situación de nuestros pecados y cómo es que Dios nos libra. Y aquellos corderos fueron simplemente momentáneos, por un momento. Tenían que continuar haciéndolo y llevando cordero constantemente al altar, que más tarde se fabricó para que pudieran ir constantemente y sus pecados estaban siendo cubiertos. Pero una vez viene Cristo, nuestros pecados ahora son totalmente quitados. En el plan de Dios, usted es salvo. Todo aquel que le diga que usted no puede decir que es salvo, le está diciendo a Dios mentiroso. Porque lo que Dios dice, que todo aquel que en Él cree ya no ha sido condenado, sino que ya es salvo. Pero tiene que suceder la transformación hecha por Dios. No nosotros, nunca nosotros. Nadie se puede transformar a sí mismo, ni por comportamiento, ni por obra, porque las obras no son suficientes. Todas nuestras obras, por mejores que sean, llegan ante el trono de Dios manchadas de pecado. Llegan a veces creyendo que somos mejores que alguien porque hicimos obra. Eso es pecado. Por eso que nuestras obras no llegan al trono de Dios, solamente la de su Hijo Jesucristo. Porque Él tuvo que hacer el cordero eficaz, de la misma manera que aquel cordero fue eficaz, para que se pasara por encima el ángel heridor de Jehová, el que mataba. Dios no quiso, porque estaba la sangre allí en aquellos dinteles. Ahora, término Eucaristía, si lo quiere usar, o Santa Cena, no es más que acción de gracias. Eso es lo que significa. Una acción de gracia, si lo traes de la palabra griega, que no vamos a entrar en todos esos tecnicismos aquí,
o lo trae también de la palabra latina, ambas significan lo mismo. Dar gracias. De tal forma que cuando usted viene y participa de esta celebración, ¿qué está usted haciendo? Dando gracias a Dios. ¿Pero por qué? El pueblo de Israel, porque les libró de que esas familias fueran todas exterminadas. El pueblo de Israel no sería el pueblo de Israel, ni existiría si en aquel momento ellos hubiesen decidido no colocar aquella sangre en los dinteles, porque Dios lo exterminaría. Hay que dar gracias perpetuamente, dice el Señor. Tienen que hacerlo todo el tiempo. Y cuando sus hijos pregunten, ¿pero qué es este rito vuestro? ¿Qué es esto? Ellos le explicarían las razones por las cuales lo celebran. Y así esos hijos también seguirían todo el tiempo repitiendo lo mismo una y otra vez, sin variarlo, sin cambiarlo, con el mismo propósito, no añadiendo absolutamente nada a lo que Dios ya dijo que se hiciera. Y esto es importante aquí por lo que vamos a decir, porque tenemos en la historia de lo que es el caminar de la iglesia de Cristo, muchos cambios antojadizos, tardíos, para de los hombres hacer lo que ellos han querido. Ustedes escuchan palabras como esta, por ejemplo, Santa Cena, Santa Comunión, ¿verdad? También escuchan como transustanciación, consustanciación, todo esto escuchan, y esos términos, sobre todo la transustanciación y consustanciación, vienen a aparecer siglos más tarde. La traducción, la transustanciación aparece en el siglo XII, de ahí, a partir de ahí. Entonces esto no se estaba practicando por los padres de la iglesia de la manera que hoy lo quieren enseñar. Es decir, cuando hablamos de transustanciación, ustedes ya han visto que cuando nacemos y íbamos a la iglesia, nos decían que en un solo pedacito de una galletita, ahí estaba encerrado el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Usted no toma la copa, pero sí le dan ese pedazo, no está todo, y ellos dicen que eso es exactamente una transformación que le deja ver el cuerpo y la sangre de Cristo ahí. Sin embargo, tú te preguntas, ¿y cuándo la iglesia enseñó esto? Ellos tienen que recurrir a algunos documentos de los padres de la iglesia que parecen que decían eso. Cuando tú generalizas antes del siglo XII, todo lo que practicaban los padres de la iglesia misma no era una transustanciación. Eso vino a concluirse tardíamente ya en el siglo XII. Y de ahí para acá los hombres han creído que eso siempre ha sido lo que se ha enseñado en las iglesias. Cuando tú analizas los documentos de manera completa, lo que tenemos que hablan de lo que algunos padres parecían enseñar de la manera que ellos creen, no lo es. No lo es. Forzan todo escrito porque ellos quieren decir que la iglesia tiene una fuerza, un poder enorme para tomar decisiones sin importar el tiempo que sea. Y lo siguen haciendo. Y hay que hacerlo porque lo dijo la Santa Madre Iglesia. Cambian lo que Dios nunca quiso que se cambiara. Transforman lo que Dios nunca quiso que se transformara. Cuando el Señor comparte con sus discípulos qué era lo que estaban comiendo allí en esa última cena, que nosotros hoy llamamos la Santa Cena, era literalmente pan y literalmente vino. Y ese era el momento para decir, ¿ustedes ven esto? Aquí está mi cuerpo. No, esto háganlo en memoria de mí cada vez que lo hagan. Le está diciendo, esto que estamos haciendo aquí, háganlo cada vez cada vez que lo hagan en memoria de mí. ¿Y qué significa en memoria de mí? En recordatorio, en actitud de agradecimiento. Nadie recuerda una misma cosa si no se siente bien con lo que está haciendo. Es una manera de agradecer que en ese momento Cristo anunció que Él moriría por los suyos. Y eso es una actitud de agradecimiento, de ahí la palabra Eucaristía. Demos gracias al Señor. En ese sentido judío significaba dar gracias a Dios directamente.
las ordenanzas de Dios para su pueblo en este primer punto, después de esta introducción. Hay que ver algunas cosas, elementos de ese plan de salvación. Y para Dios dar a conocer su plan de salvación, le dice a ese pueblo escogido, ya habiendo comenzado con ese cordero en el dintel, de cómo sería: los saco de la esclavitud del pecado. Les doy un cordero, el cordero escrito. Tiene que ser con sangre, la sangre derramada los salvará. Eso es Cristo. Nos encontramos que hay en el Antiguo Testamento ordenanzas como estas. Circuncisión. Todo es una cosa que yo tengo que entender por qué. Porque el Señor tiene planes dando a un pueblo prácticas literales que más tarde tú no puedes transformar y volverla a ser literal cuando en verdad tenían un propósito espiritual. Ellos practicaban esta circuncisión, incluyendo niños, precisamente varones, ahí para enseñar al pueblo y decirle: esto es símbolo de limpieza de mi pueblo. Más tarde el Señor tendría que enseñar de que la circuncisión real es hecha en el corazón. Esto es espiritual. ¿Sí o no? Ya no es literal. Pero esta circuncisión literal nos llevó a nosotros a entender de que un día Cristo nos daría una actitud limpia y pura por la regeneración de vuestro entendimiento, de nuestras capacidades, de todo nuestro ser, para que entonces ahora fuera santificándose paulatinamente en ese segundo estadio de lo que nosotros podríamos llamar la salvación. Dios nos regenera inmediatamente, somos salvados por Él. Luego comienza la santificación y luego en ese otro estadio de la salvación, nosotros ahora comenzamos a ser salvados eternamente ya para vivir con Cristo. Esa es la realidad de lo que Dios nos está enseñando. De tal manera que si entendemos lo que Dios nos está diciendo, la circuncisión no era un acto más, no era un rito cualquiera. Él nos está hablando a todo, a la humanidad completa. Dios necesita limpieza y pureza. Vamos a ilustrarlo con la circuncisión. Luego está también en el Antiguo Testamento lo que es la cena de la Pascua, la que acabamos de leer. Esto era la Pascua que ellos recordaban constantemente, y hasta el día de hoy los judíos ortodoxos esto es lo que celebran. No celebran a Cristo porque no quieren creer en Cristo, aparte de los judíos que sí ya creen en Cristo y que hoy entienden lo que esto significaba, entienden a ver ahora el sentido espiritual de aquel rito que se practicaba una y otra vez en el pueblo de Israel, llamado la Pascua. Pascua, vuelvo y repito, significa pasar encima. La celebro y estoy dando gracias a Dios en esa Eucaristía, que Dios se ha compadecido de mí a través del Cordero de Cristo. Que Dios se ha compadecido de mí, de mis padres y de mi pueblo, dirían los judíos antes de Cristo, al haber puesto aquel cordero, la sangre de aquel cordero en el dintel de la puerta. Esto de una manera literal, repito. Ahora en forma espiritual, Cristo es quien nos liberta, porque eres el Cordero de Dios y no el cordero humano. En el Nuevo Testamento nosotros encontramos como circuncisión bautismo. Bautismo, ¿qué significa? Tiene agua, limpieza, pureza, lavado. Eso significaban para los judíos estos símbolos, estos elementos. Luego se dice: bautícense, que esto no es más que aplicado a aquellos
a lo que Dios ha circuncidado su corazón, a lo que Dios ha transformado. Tú te puedes bautizar si quieres, pero el bautismo en sí no tendrá ningún significado si primeramente no hay un bautismo interno. Por eso es que yo soy de lo que creo que cada vez que en el libro de los Hechos habla de bautismo, no está hablando de un bautismo externo, sino más bien de aquel que va a ser salvo por el bautismo porque ya ha sido regenerado. Es decir, aquel que ha sido regenerado y cambiado, ese es el bautizado. De tal manera que lo exterior no es más que una manifestación externa para decir, yo he sido transformado y cambiado. Pero ¿de qué nos vale bautizar a alguien que en verdad no ha sido transformado y cambiado? Será algo simplemente visible, pero sin ningún cambio interno. Porque el bautismo en sí, ese que nosotros hacemos, no tiene un significado de que tan pronto tú toques el agua, va a pasar algo. No, tú te bautizas porque ya pasó antes. Porque tú antes sí fuiste bautizado ya. Porque eso es lo que significa aquí, limpieza, pureza, ya tú has sido circuncidado. Notemos, por ejemplo, Romanos 2:29, ahora leamos con este concepto en nuestras mentes, qué es lo que estamos diciendo. Romanos 2:29, ¿qué dice? Cuando dice ahora aquí, con respecto a esto y la confusión que había en ese momento, yo soy judío, no, yo soy gentil, Dios está conmigo más que con ustedes, no. Y aquí se comienza hablando en Romano diciendo, sino que es judío el que lo es interiormente. Porque para Dios, pueblo de Dios, tú quieres ser judío, pueblo de Dios, me interesa tu interior, no lo que esté exteriormente manifestado. Tú puedes tener los rasgos de un judío, pero no te hace judío. O tú puedes tener los rasgos de un judío y sin embargo para Dios no ser judío, en el sentido que Dios quiere que tú seas un judío. Porque miren lo que dice Pablo aquí, no es judío el que lo es interior. Y la circuncisión, está diciendo ahora mismo aquí, dice, es la del corazón, o sea, no es la externa. ¿Cierto? En espíritu, otra vez, hace aquí, da la fuerza que a lo espiritual. Porque el propósito de toda celebración y de todo lo que Dios permitió en aquel pueblo de Israel de una manera literal, no tenía más que el sentido de ilustrarnos ese plan de relación con Dios y salvación. No en letra, no es que lo escriba y lo diga. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. El propósito de Dios siempre ha sido cambiar tu alma. Transformar tu ser. Todo lo que tú hagas ahora o practique tiene un solo propósito: cambiar tu ser, bautizar tu alma, transformarla. Eso es lo que queremos que aquí se entienda. En el Nuevo Testamento se habla de la cena del Señor. Pero ¿qué representan o significan estas ordenanzas aquí? Nosotros las celebramos y a veces parecemos mecánicos porque las personas tal vez no entienden por qué lo hacemos y tal vez hagamos las mismas preguntas que le hacían los hijos a sus padres. Pero ¿qué rito es este? Come y no preguntes. Imagínate que yo le dijeran eso. Bebe y no preguntes. Le estaban haciendo daño si hacían esto. Tenían que decirle exactamente cuál era el propósito de ese momento. Y eso es lo que hacemos cada vez que nos reunimos aquí, por lo menos dar una ilustración bíblica acerca de lo que estamos haciendo en ese momento. ¿Por qué lo hacemos? Veremos entonces que antes de la cruz Dios tenía un pueblo escogido. Y ese pueblo era la nación de Israel. A ellos fueron dados todos los mandamientos y las ordenanzas y se le prometió una heredad terrestre que fue conocida con el nombre de Canaán, ¿cierto? Establecieron una ciudad capital con el nombre, ¿cuál? De Jerusalén. Síganme, porque todas estas cosas son importantes. Pero aquella tierra y aquella ciudad apuntaban a una más importante y duradera. ¿Sí ven? Te saca nuevamente de lo literal. Te da una tierra literal, te da una nación, una capital literal, pero luego les enseñan que ellos necesitan más que una
nación literal y mucho más que una capital literal, necesitan una Canaán celestial, la cual ya se venía anunciando, a pesar de tener la terrenal. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios no es tratar contigo con cosas terrenales, sino con tu ser interno, tu limpieza interna. Y lo ilustró en el Antiguo Testamento de manera externa, literal, que yo no puedo ahora cambiar para literalizarla y decir que sí, esto tiene que ser literal, y yo, por la orden de un sacerdote que dice 2 o 3 palabras, y a partir de ese momento ese pan se convierte en la misma sangre de Cristo y el mismo cuerpo de Cristo. Esto es cambiar los propósitos de Dios, porque lo literal no me lleva a ningún lugar. Me ilustra, me enseña para practicar lo espiritual, lo interno. Ustedes están aquí, hermanos. Dios lo que necesita es lo que tú tengas ahí dentro, no lo que tú dejes ver. ¿Cómo yo voy a meter a Cristo todos los domingos en un pan? Que ya no hace falta nada más para que se completen los elementos, solamente allí está el sacerdote, que tú te quedas tal vez allí, pero dame un poquito de ese vino, no, y solamente él es que se lo traga, él solo. Tú nada más toma el pancito, porque ahí está todo, confórmate. ¿Tiene sentido eso? Esto es una locura. Pero a partir del siglo XII la gente comenzó a creer eso. ¿Por qué? Porque ya le habían dicho que la iglesia, esa sede, esa institución, era la real. Pero ¿cómo puede ser la iglesia si la que ellos decían que era la real tuvo un gran cisma en el 1050 y se dividieron entre ortodoxos y los orientales, los occidentales, que son la sede que está en Roma, y hoy en día no se llevan entre sí a pesar de que digan que son primos hermanos? No se aman ni se quieren porque practican doctrina diferente y ambos dicen ser la verdadera iglesia católica. Sin embargo, la iglesia de Cristo no es una institución, es un pueblo. Y un pueblo universal que está en cualquier lugar, en todas partes del mundo. Esa Canaán celestial que ellos anhelaban. Porque lo que en verdad tú necesitas es esa relación práctica con Dios. Y para tú tener una relación limpia, pura con Dios, tú tienes que ser transformado interiormente. Nadie llegará a esa Canaán celestial sin ser transformado por la sangre de Cristo. ¿Ve por qué tenemos que dar gracias cada vez que nos reunimos y comemos este pan y bebemos esta copa? No se transforman, no se cambian, pero sí creemos que Dios está aquí en ese momento. Porque nuestro corazón se vacían, se desbordan, entendiendo de que esto lo hacemos en su nombre y decimos: Señor, tú estás aquí, tú llegaste primero que yo para ver que yo voy a recordar tu nombre. Porque tú dijiste que cada vez que nosotros practiquemos esto, lo hagamos en memoria tuya, y no lo podemos hacer en memoria tuya si no te lo estamos diciendo a ti. Él lo está mirando y tiene que estar aquí. Tampoco es como que si estuviera por encima de todo lo que está ahí, de todos los elementos, bordeándolo, porque ahí Él está. No entra, no se transforma, pero está ahí. Casi estamos llegando a que si eso se llama consubstanciación, que es lo que la iglesia luterana practica. Pero es aceptable eso, porque de una manera o de otra es lo mismo que nosotros creemos. Dios está de una manera física, pero no en los elementos. Ni siquiera bordeando los elementos. Está ahí contigo en todo lo que se está haciendo. Y en ese momento tú te estás tomando un vino literal que cualquiera puede tomar sin tener su corazón ahí. Ese vino no te va a transformar. Tú vas a seguir siendo la misma persona que tú eres. Cuando tomes ese pancito, tú vas a seguir siendo la misma persona que tú eres si primeramente Dios no te cambia.
Entonces cuando tú tomas esa copa y tomas ese vino en el nombre del Señor y que sabe que tu corazón está ahí, Dios está ahí contigo. Dios está ahí contigo. Porque Él está mirando cómo tú lo estás haciendo. Por eso un pastor no es capaz de decir tú sí y tú no, porque tú no sabes quién es quién. Porque a veces el que parece ser más puro es el menos puro. Enseña a la congregación cuál es la responsabilidad de tomar ese pan y ese vino. Cuando tú lo tomes en tus manos, tú sabes que el asunto no es con el que te está mirando, sino que eso va directamente de Dios. Y asegúrate de que cuando tú tomes ese pan, Dios se sentó al lado tuyo. No tengo otra manera de explicarlo en ese sentido. Pero ir más allá de que ahí está el cuerpo de Cristo. Cuando el cuerpo de Cristo entre, te va a cambiar. ¿Cómo es posible de que eso fuera real? Cristo, tú te lo comes, entra, y luego tú vas a salir de ahí a tomar y a beber y a buscar mujeres y de todo. Eso pasa. Se toman la hostia, se toman eso y luego van y hacen lo que les da la gana. Y Cristo va contigo porque ya tú te lo comiste. ¿Verdad que no tiene sentido? Todo es de lo literal a lo espiritual. En ese momento, incluso cuando eran practicadas literalmente, ellos tenían que estar pensando en lo espiritual. Esto es para Dios, esto es para mi vida, esto es para mi alma. Señor, ayúdame a obedecerte. Ellos. Porque todo el tiempo el sentido último y máximo era lo espiritual. Lo literal nunca tuvo esa importancia, sino lo que había detrás de lo literal. La obediencia a Dios. Eso es la circuncisión transformada en el bautismo. Esos dos elementos ahora, para verlo de una manera, para concluir con esto aquí y dejarlo para la próxima semana, lo que resta, vamos a hablar un poquito de lo que es la circuncisión y el bautismo. Porque el asunto es que con esto, yo no lo encuentro, particularmente muchos hermanos lo han encontrado y traen una enseñanza que tú tienes que pensarla un poco, pero realmente no me cala todavía, y es el hecho de que la circuncisión no es más que ese mismo rito que hoy practicamos cuando se bautizan los niños. Pero eso no es lo que significaba la circuncisión. Acabamos de ver de que la circuncisión es la del corazón. El propósito de Dios era tratar con tu corazón al ilustrarte a un niño. Y si tú quieres ser niño, entonces ve a Cristo cuando le explica a aquel hombre que le dijo que tú tenías que nacer de nuevo. Es un nuevo nacimiento la transformación. Y en ese nuevo nacimiento tú comienzas a ser limpiado ahora. Eres una nueva persona transformada porque Él ha circuncidado tu corazón. En aquel momento era una ilustración, enseñando lo que debía ser el pueblo de Dios. Pero ahora es el pueblo de Dios que tiene que ver cuál es la enseñanza principal de aquella circuncisión dada a los niños. Esa circuncisión significaba la limpieza y la pureza de un pueblo. Y esa limpieza de mi corazón yo tengo que digerirla, yo tengo que entenderla. Porque Pablo mismo dice que debe ser con razonamiento en Romanos capítulo 12, 1 y 2. Que la razone, que la piense, porque ese es mi culto racional. No puedo tener ni conocer a Dios sin saber que Dios ha hecho un cambio en mi vida. De tal manera que la circuncisión en el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto cumplía el propósito de representar pureza del pueblo de Dios. Apuntaba a la necesidad de tener un corazón libre de la suciedad del pecado. Ahí apuntaba, de la inmundicia y la carnalidad. Ahí apuntaba eso. Apuntaba hacia un corazón circuncidado, como acabamos de leer, dedicado enteramente a Dios para cumplir sus mandamientos. Sencillo. Si algo bueno tiene la Escritura es que no es difícil de entender. Pero nosotros la complicamos cuando cambiamos lo que Dios nos está diciendo. Para hacerlo ver más puro, más santo, o que resalte al líder que la promueve y que la hace ver, porque
Siempre ha sido así. Mientras más confusos son los términos, más sabios hacemos al que los pronuncia. Él sabrá lo que está diciendo, qué elocuencia. No entiendo nada, pero se ve que es inteligente. Pero no entendí nada, pero él es inteligentísimo. Yo concluyo que él es muy inteligente, pero yo no entiendo nada. ¿Usted cree que Dios quería eso? ¿Usted cree que Dios quería verse él muy inteligente, muy capaz por encima de todos nosotros y darnos lo que es el mensaje de salvación de manera que no se entendiera? No. Por eso comenzó ilustrándonos, dando las cosas con cucharita, para que entendiéramos cuál es el propósito de Dios al salvarnos y cómo lo iba a hacer. De una manera literal, para llevarnos luego a todo lo que es espiritual. Mis hermanos, después de Cristo, todo esto es espiritual, porque tiene que ver con la aplicación a tu corazón. Cuando yo me bautizo, todo tiene que tener una aplicación en mi corazón. Cuando yo tengo la Santa Cena, yo tengo que tener una aplicación directa a mi corazón. Esto no es un rito simplemente porque yo cumplí con lo literal. Lo literal no tiene ningún sentido si yo no he sido cambiado interiormente. Nada, porque lo exterior no me va a cambiar a mí. Es solamente Cristo. Ese es el asunto. En el bautismo, en el nuevo pacto, el pueblo de Dios ha sido dada esta ordenanza en el nuevo pacto, y el cual nos dice el apóstol en Colosenses 2, 12 al 13 lo siguiente. Leamos ahí, Colosenses 2, 12 al 13. ¿Qué nos dice? Sepultados con Él en el bautismo. Ya comenzamos bien. Tú mueres juntamente con Cristo. Pero todos sabemos lo que pasó con Cristo. Él resucita, se levanta. En el cual fuisteis también resucitados con Él. Ahí lo vuelve a decir, ahora lo aclara. Mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Por eso es que Pablo explica y dice, nosotros, saben, déjenme explicarle, ustedes estaban antes de conocer al Señor muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando conocieron al Señor, ustedes son levantados, resucitados y traídos a la vida. ¿Pero de qué manera? De manera espiritual. Porque cuando te contaron eso, tú estabas vivo. Cuando pasó eso contigo, tú estabas vivo físicamente y literalmente. Pero el Señor habla de que de una muerte espiritual. Y tú eres resucitado, levantado para una muerte espiritual ahora. Y una vida espiritual. Y a vosotros, estando muertos en pecado, ahí sigue aclarando. Y en la incircuncisión de vuestra carne, recordándole que eran circuncidados cuando niños, pero que ahora al tratar el asunto desde un punto espiritual, porque todo lo que este texto está hablando es en sentido espiritual, aquí también le recuerda la circuncisión, no de una manera literal, ni podemos decir que ahora es el bautismo de una manera literal lo que hace eso, sino que eso simplemente simboliza, es una manera, es una forma de explicarte del sentido espiritual de todo esto. Esta circuncisión de vuestra carne es la más importante. Cuando Dios hizo eso en nosotros, que circuncidó vuestro corazón, entonces dice el texto que os dio vida juntamente con Cristo. ¿Tú lo quieres mejor explicado de ahí? Hemos sido circuncidados, pero nuestro corazón, no nuestro prepucio. Porque ahora el asunto tiene más valor, porque es espiritual, es interno, lo que Dios realmente le interesa de nosotros. Por eso dice que entonces nos dio vida juntamente con Él, con Cristo. Porque para eso Cristo resucitó también de una manera literal, para luego decirnos cuál es el verdadero sentido espiritual. Si ve que todo lo que ocurría era una sola vez, para ilustrar de una manera literal lo que va a continuar continuamente pasando de una manera espiritual. Y eso para mí, yo no sé, no es difícil de entender. Pero cuando lo complicamos y añadimos doctrinas, cuando yo lo cambio, todo se me complica. Es como cuando yo intento cambiar cualquier cosa, como decíamos esta mañana, de los propósitos del fabricante. Primero el fabricante no estará contento con lo que tú estás haciendo y luego no va a funcionar como el fabricante había diseñado que funcionara.
No puedes cambiar lo que Dios tiene establecido para traer algo más elegante y más elocuente. No puedes añadirle poder ahora a la iglesia para que la iglesia como sede, diciendo que esta es la verdadera iglesia, la única, porque tiene un nombre que yo mismo decidí escoger y decir, este es el mío, este es el de nosotros. Cuando nunca fue así, ni nunca la iglesia de Cristo pensó que la iglesia de Cristo era un nombre. Hermano, la iglesia puede estar en todas partes y en cualquier lugar. La iglesia dice, pero vamos a congregarnos. Y esa iglesia se congrega, pero es la iglesia de Cristo. Pero esa no es la iglesia de Cristo. Tú te congregas, la iglesia decide congregarse y dice, pero ¿qué hacemos? Nada más nos congregamos y nadie nos conoce. Ponle un nombre. Y la gente escoge el nombre. Pero cuando tú le pongas ese nombre, no, ese nombre es único, ese es verdaderamente el nombre que viene de Dios. No puedes decir eso. Porque hay otros reuniéndose en diferentes lugares con ese mismo nombre, con otro nombre. Y son la iglesia de Cristo. Y resulta que esa iglesia que tú dices que es la de Cristo, tiene gente ahí que no son del pueblo de Dios. Porque no es el nombre, no es la institución, es el ser humano, de manera independiente. Y esos son los hijos de Dios en todas partes del mundo. Por eso es que se le llama universal. Porque la iglesia de Cristo es esa iglesia mística que está en todas partes del mundo y que Dios la conoce. Como dijo Cristo, tú conoces lo que son tuyos. Y tú no me has dado, tú no me has quitado ni uno de lo que me has dado. Lo conoce. Y Él nos dice, bueno, los que están en la iglesia bíblica de la gracia, esos sí son. Bueno, tenemos tantas, como que Dios está pasando un censo, tenemos tantas iglesias buenas. Aquí esta y esta sí es, esta no es, esta no es. No, la iglesia de Cristo no tiene un nombre. ¿Sabe cuál es el único nombre que tiene? Cristianos y hijos de Dios. ¿Cristianos por qué? Porque siguen a Cristo. Dificilísimo entender eso, ¿no? ¿Evangélicos por qué? Porque predican el evangelio ¿de quién? De Cristo. No puedes decir evangelio sin poner a Cristo. Porque evangelios hay muchos. ¿Sí ve? Entonces todo tiene un solo sentido. Cristo, Cristo, Cristo. Él es lo esencial. Por eso que en Colosenses también dice, ya habiendo clavado en la cruz todo aquello que ya no es necesario. Porque Él lo cumplió todo en sí mismo. Para que nosotros miremos a Cristo. Y en Hebreo dice, ahora, hermanos, amados, puesto los ojos en Jesús, porque eres el único autor y consumador de nuestra fe. La escritura está ahí, está clara. Los hombres son los que por ganar mérito, establecerse como entidad única y perfecta, la que deben controlar a todos, son la verdadera iglesia, la que tú dijiste que es la verdadera iglesia. No hay una iglesia única con un nombre. Hay una iglesia única en la mente de Dios y la conoce solamente Cristo. La conoce Dios. Ese nombre, ¿cuándo va a ser dado? Cuando Él lo revele. ¿Entiendes? Hoy andan unos unicitarios por ahí diciendo que a ellos se les ha revelado el nombre y que ahora al revelarse el nombre ellos saben que son ellos. Es una locura. Todo lo que la palabra de Dios no dice ni enseña. Así que hermanos, creo que con esto hasta ahora es suficiente por ahora. Y sí, va a tener que ser dividido en 3 partes estos sermones. Vamos a ver para la próxima lo que es la cena pascual y la Santa Cena, hacer esa relación. Luego también vamos a estar mirando quiénes deben participar y quiénes pueden participar en ese tiempo, en esa Santa Cena. Lo que lo va a hacer mucho más complicado, porque tenemos que especificar y ser tal vez un poquito brusco y fuerte, pero tenemos que hacer lo que Dios nos dice. De ahí para allá, las personas que lo tomen serán responsables. Por eso es que Pablo sabiendo que no podía tener control de eso, dijo que cuidado de aquel que se atrevía a tomar este pan y esta copa de manera indigna. Lo dejó en la responsabilidad de cada quien. Háganlo, tómenlo, pero ustedes serán responsables. Con eso no se juega.
porque tú estás sentando a Dios a tu lado tan pronto tú tomas ese vino y tomas esa copa. Nosotros, antes de terminar, vamos a celebrar este tiempo, esta comunión. Y yo quiero que nosotros inclinemos nuestros rostros, y lo vamos a hacer fuera de la grabación, para que nuestro Señor ahora aquí nos deje a nosotros como entidad responsable de esta celebración. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias. Gracias por este tiempo. Y gracias, Señor, porque nosotros podemos hablar de algo tan necesario, de esa relación que tu pueblo debe tener contigo, lo que significa tener un momento de recordatorio, recordar lo que tú has hecho por nosotros de la misma manera que el pueblo de Israel lo hacía, recordando su liberación. Nosotros lo hacemos, oh Dios, porque tú nos has librado de la esclavitud del pecado, y por tu sangre, al ser derramada en la cruz como un solo cordero, has salvado a todos aquellos que han creído en ti. De la misma manera que aquellas familias tenían que creer en ti y poner aquella sangre en los dinteles de aquella puerta. Gracias, oh Dios, por tu amor y misericordia. En Cristo tu Hijo amado, lo pedimos todo con gracias. Amén y amén.